Boyacá 7 días. A todas nuestras audiencias de Boyacá 7 días en Boyacá, en Colombia y el exterior, nuestro saludo y nuestro abrazo de siempre. Estas son las entrevistas cara a cara con José Ricardo Bautista Pamplona y tenemos un invitado muy especial, un invitado que tiene que ver con la vida y la dinámica del país siempre, ayer, hoy y mañana. Ya se van a dar cuenta por qué. Se trata del doctor Álvaro Uribe Vélez, 2 veces presidente de la República, senador de la República, gobernador, alcalde, todos los cargos los ha tenido nuestro invitado de hoy. Y bueno, doctor, muchas gracias por estar en estas entrevistas cara a cara para el pueblo boyacense, pero ahora para Colombia y el mundo. Bienvenido, doctor Álvaro Uribe Vélez. Doctor José Ricardo, muchas gracias. Felices Pascuas, feliz año. Estoy muy agradecido de poder tener esta entrevista con Boyacá 7 días. Quiero saludarlos muy respetuosamente. Sé que estas redes transmiten para todo el planeta, pero también sé que hay una gran focalización de la audiencia, de la teleaudiencia de ese querido altar de la patria que es Boyacá. A todos mis compatriotas de Boyacá que los siguen, un saludo lleno de aprecio. Muchas gracias, doctor Álvaro Uribe. Bueno, empezamos la época electoral. El país empieza a calentar todos los motores, ya se han definido todos los cuadros políticos, ya está definido también los diferentes sectores de uno y otro lado, se han armado los equipos. ¿Cómo podemos explicarle al ciudadano de a pie, doctor Álvaro Uribe Vélez, cuál es la suerte? ¿Cómo está el centro democrático en este momento en Colombia? Voy a hablar del gobierno y del partido, doctor José Ricardo. El gobierno ha hecho unas cosas muy buenas, faltan otras. Por ejemplo, la economía que la recibió muy mal, la mejoró. Después la volvió a afectar la pandemia, el paro. La reforma de agosto mejoró mucho la economía. Se han bajado los impuestos a las empresas frente a lo que había en el 2018. Hay unas políticas sociales más agresivas. Yo creo que esto no es un juicio de valor, es un elemento objetivo. La economía colombiana este año registra en el mundo el segundo crecimiento después de Arabia Saudita. ¿Qué esperamos? Que si sigue este camino y la política no lo altera, el resultado político no lo altera, Colombia pueda en breve tiempo eliminar la pobreza absoluta y recuperar un sendero de reducción de pobreza monetaria y de construcción de equidad. Podríamos hablar de éxitos del gobierno en educación, de lo que falta, en vías, de lo que falta, de las obras del segundo centenario, especialmente para Boyacá y Casanare, de tanta importancia, el tema ambiental, etc. En cuanto al partido, el partido dice, todo lo bueno del presidente Duque lo resaltamos, pero todo lo que falta lo pedimos. Por ejemplo, nosotros creemos que hay que hacer un esfuerzo contundente para derrotar el narcotráfico. Hay que imprimirle mucha velocidad a las políticas sociales, que van bien. Nosotros creemos que hay que eliminar mucha entidad del Estado innecesaria para tener menos Estado burocrático y más Estado social. Doctor José Ricardo, el partido. Le quiero pedir a los ciudadanos que siguen a Boyacá 7 días todo su apoyo para el Centro Democrático. Este partido apoya la seguridad y la reivindica sin titubeos. Este partido cree en la inversión privada y la defiende, pequeña, mediana y grande, sin vacilación y sin pena. No somos tímidos para defender la inversión privada. Este partido es un convencido de las políticas sociales. Nuestro aplauso a ingresos solidarios, a la devolución del IVA, a la universidad gratuita, a Familias en Acción. Este partido cree muchísimo en la educación, en el emprendimiento, en el empleo de los jóvenes. Y tenemos una lista de personas muy serias, muy buenas, jóvenes y personas ya con más madurez. ¿Fue usted, doctor Álvaro Uribe Vélez, habiendo sido presidente 2 veces, teniendo la experiencia política que tiene y que todo el país conoce y reconoce en usted, cómo se han armado los grupos que van a competir con el Centro Democrático? ¿Cómo ve usted todas esas componentes que se han hecho, todos los nombres que se le han colocado a una y otras coaliciones? ¿Cuál es la lectura que usted le hace a eso, doctor? Bueno, el Partido Centro Democrático tiene una virtud
doctor José Ricardo. Es el único que adelantó un proceso democrático, transparente, de foros, 2 encuestadoras, una interventora, para escoger un único candidato, el doctor Óscar Iván Zuluaga. Cualquier participación en coalición será definida por él como candidato del partido. Por supuesto, se ha hecho un gran esfuerzo en las listas. Tenemos en Boyacá, para el Senado, al joven senador Ciro Alejandro Ramírez, hizo una gran senaturía. Es reconocido en el Senado como una de las personas más preparadas en materia económica. Y una gran lista en la Cámara, donde hay 2 mujeres excelentes, el parlamentario Héctor Ángel, el Mono Sánchez, el exalcalde Triana, y la lista al Senado la encabeza Miguel Uribe, un joven de anticipada madurez, verticalidad, y el número 100 es María Fernanda Cabal, una mujer de un carácter ejemplar, de un compromiso superior con la seguridad, y un grupo de mujeres extraordinarias, Paloma Valencia, la senadora Paola Urbín, y mujeres muy jóvenes en esa lista, por ejemplo, María Angélica Guerra López, por ejemplo, Julia Correa Nuti, doctor José Ricardo, 26 mujeres en nuestra lista al Senado, 82 candidatos de menos de 40 años en nuestras listas a la Cámara. Se ha dicho por parte de las coaliciones y en los diferentes escenarios de las controversias y de las encuestas, de las entrevistas últimas que han hecho los medios colegas de comunicación. Han preguntado todos si harían alguna coalición con el Centro Democrático. Han preguntado que si recibirían el respaldo suyo. La mayoría han dicho que no. ¿Qué lectura le hace ustedes? Bueno, está bien, doctor José Ricardo. Nosotros tenemos un candidato muy serio. El país mejoró mucho siendo yo presidente. Y nunca dije, lo dije con exageración. A mí no me gusta aquel lenguaje de decir histórico, inédito, sin antecedentes. Yo hablé sin magnificar. Hablaba de los 3 huevitos, los 3 embrioncitos. ¿Cuánto mejoró el país en seguridad? Ya no se podía ir a Tunja. Menos bajar de Tunja allá, no se podía ir a la laguna tan bella, por Dios, tan bella. No se podía pasar por Sogamoso, no se podía bajar a Yopal. Era un país que tenía la seguridad perdida. ¿Cuánto mejoró la inversión, las vías? Yo recuerdo nuestro compromiso, para no citarle, sino con esa doble calzada de Bogotá a Tunja hasta y a Sogamoso, y a Duitama y a Sogamoso. El país mejoró mucho en política social. ¿Cuánto mejoramos con las familias en acción? Logramos casi plena cobertura en salud. Entonces, como no nos han podido derrotar nuestras políticas, como seguimos trabajando, como hemos dicho, somos el partido de la economía fraterna, no el odio de clase, han apelado a afectar mi reputación. Pero tenemos un candidato muy serio, unas listas muy buenas, un compromiso muy grande con el país. No somos vergonzantes con la seguridad. No somos vergonzantes en la idea de derrotar el narcotráfico. No somos vergonzantes con el apoyo a la empresa privada. No somos tímidos para decir que Gustavo Petro puede llevar al país a una gran parálisis de la economía, puede dilapidar la posibilidad que hoy tenemos de complementar este buen momento de la economía con políticas sociales. Yo esta mañana hacía una comparación. Por ejemplo, sacaba lo que fue mi ahorro burocrático en la gobernación de Antioquia y la presidencia de la República y lo comparaba con el derroche burocrático de Gustavo Petro. Hombre, aumentó en 700.000 millones los gastos de funcionamiento en Bogotá cuando fue alcalde. ¿O cómo le parecen los buses chatarra, los camiones chatarra para la basura? Si eso le hubiera hecho alguien del Centro Democrático, estaría en la cárcel. O la gracia, haber subido, por Dios, a 50.000 el número de burócratas por contrato. Y me preguntaba esta mañana un colega suyo por el doctor Alejandro Gaviria. ¿Y qué dijimos nosotros? ¿Cómo permitió en el gobierno Santos que le entregaran Saludcop, Caprecom y Café Salud a políticos, muchos de los cuales hoy están con ellos, y se robaron esas entidades y critican el sistema de salud colombiano? Es la ley 100 de Uribe, que tiene toda la solidaridad
El problema que tenía era esa corrupción que permitieron. O sea que sí, entonces ahí hay muchos que dicen, rechazamos al Centro Democrático, no aceptamos apoyo de Uribe. Nosotros estamos trabajando la base, nuestras propuestas, con unas listas muy serias, con un candidato de credibilidad. Y hoy sí que le pido al gran pueblo de Boyacá que nos apoye en el Centro Democrático. Las encuestas últimas de los últimos días, de las últimas semanas, pues obviamente tienen un favoritismo muy grande hacia el doctor Gustavo Petro. ¿Cómo hace usted esa lectura? ¿Por qué esa favorabilidad de la opinión pública con Gustavo Petro? Bueno, apenas se vayan consolidando otras candidaturas, yo creo que puede darse un fenómeno, doctor José Ricardo, el fenómeno de que el país ya vea opciones concretas y entonces muchas personas que tienen hoy ansiedad de conocer candidaturas distintas a la de Gustavo Petro ya puedan tomar unas decisiones. Y hay que contarle al país la verdad. Es que yo no entiendo. Dios es prodigioso con Colombia y el presidente Duque ha hecho un gran manejo de la economía. Cómo después de la pandemia y después de ese paro nacional que quiso destruir al país, la economía colombiana va hoy en este buen momento, que nos augura disminución del desempleo, que si seguimos con este buen momento y no llega el doctor Petro u otros que podrían hacer un daño, aunque de efectos más tardíos, podríamos nosotros, si no llegan esos proyectos, mostrar rápidamente una gran reducción de la pobreza, una eliminación de la miseria, de la pobreza absoluta. Tenemos este buen momento de la economía después de la pandemia y el paro. Y el país no se puede olvidar, el señor Petro, que fue indultado por haber participado en el grupo que incendió el Palacio de la Justicia, el M-19, el señor Petro este año volvió a ser un incitador de violencia. La noche incitando a la violencia, justificando la violencia. Nosotros respetamos la protesta, pero rechazamos la violencia, doctor José Ricardo. ¿Y cómo así que además de que incitaron la violencia este año, generaron ese odio contra la empresa privada? Saque el dinero de tal fondo de pensiones, no compre el producto de tal empresa, de tal otra. Amenazaba con expropiaciones o con excesivos impuestos y amenazaba e incitaba a la violencia. Entonces, el país no le puede olvidar eso. Es que de fijación en la persona de Gustavo Petro, este es un tema de temor a sus acciones, a su pasado. Mire eso, de la alcaldía de Bogotá. El señor habla del modelo de salud, quiere un modelo totalmente estatal. Dice que como en Chile lo van a reformar, aquí también. Es que son muy distintos. En Chile, queridos boyacenses, un trabajador tiene que pagar toda la cotización y le dan el plan que alcance a comprar. Aquí la mayor parte de la cotización la pagan el Estado y los empleadores y le tienen que dar al trabajador de más alto salario mínimo el mismo plan que al de más bajo salario mínimo. Y entonces el señor Petro, con ese odio contra la salud, ¿sabe qué hizo en Bogotá? Dejó un déficit de más de 270.000 millones en salud capital. Un desastre, doctor José Ricardo. Entonces nos toca estarle contando al país realidades. Ayer lo comparaba yo con el presidente Duque en educación. El presidente Duque ha aumentado el presupuesto educativo de 33 billones a 49. Tiene casi 700.000 estudiantes universitarios con educación gratuita. Por supuesto, falta mucho, todos los que no han accedido a la universidad, etc. Gustavo Petro prometió 1.000 jardines infantiles en Bogotá. Creo que hizo 4. ¿Cómo le parece? 100 colegios, después lo bajó a 86. No hizo ni uno. Había prometido terminar 36 colegios que estaban inconclusos y terminó apenas uno. Entonces el país tiene que conocer esta realidad, doctor José Ricardo. Y hay otros candidatos. Mire, yo estaba pensando una columna para El Tiempo con este tema que se lo anticipo a Boyacá 7 días. Nosotros con el voto en el año 2022 podemos escoger un camino para que Colombia llegue a ser el gran país que sobresalga
en seguridad, en la economía, en política social, el espejo que miren otros, que los venezolanos viendo se atrevan a derrumbar, a superar su tiranía. Pero los Petro compañía pueden llevarnos a una postración tal, a un desespero tal, que esto, en lugar de convertirse en un gran espejo, siga el mal ejemplo de los países del socialismo siglo XXI. Y allá podemos llegar en una similitud con el COVID. Podemos llegar por una vía de contagio rápido o por otra no premeditada de contagio tardío, pero al final igualmente letal. O sea que hay que ponerle mucho cuidado al futuro de nuestra democracia, estimado doctor José Ricardo. Tocaba usted un tema que tiene que ver mucho con usted y con sus decisiones y con sus políticas de gobierno cuando usted fue presidente de la República, y es el tema pensional. ¿Cuál es el futuro? ¿Qué futuro le esperaría a Colombia si quedara nuevamente la presidencia de la República en manos del Centro Democrático? ¿Cuál es el futuro de los pensionados en Colombia? Pues yo quiero hacer esta aclaración porque dicen, es que Uribe ha manejado Colombia 20 años. Mentiras, mentiras. Yo fui presidente 8 años, le serví al país bastante a Boyacá y tuve que hacer 8 años de oposición al señor presidente Santos, que se hizo elegir con nuestras banderas y después las cambió totalmente. Presidente Duque, le apoyamos todas las cosas buenas, pero ha sido independiente. Yo tuve que salir abruptamente del Senado por un injusto proceso judicial contra mi persona. Ahora el doctor Petro, con toda esa rabia contra los fondos de pensiones, y muchos de sus competidores guardan silencio, toda esa rabia contra la salud, y el doctor Alejandro Gaviria guarda silencio frente a ese problema que crearon cuando en el gobierno Santos, el ministro, le entregaron Caprecom, Saludcop y Café Salud a políticos corruptos. Se robaron esas entidades y muchos de esos están hoy con Petro o con los otros. Entonces el doctor Petro, ahora con el triunfo del señor Boric en Chile, el doctor Petro pues vuelve a emprenderla contra los fondos de pensiones. Le voy a contar las diferencias. En Chile solamente fondos de pensiones existen. En Colombia está el sistema de prima media o colpensiones y el sistema de los fondos. En Chile toda la cotización la paga el trabajador. En Colombia la mayor parte de la cotización la paga el empleador. Aquí tenemos garantía de pensión mínima. ¿Qué estamos proponiendo nosotros? Yo por fuera del Senado, pero sigo proponiendo leyes a través de mis compañeros. Por ejemplo, este año salieron 2 leyes que dejé allí propuestas que son muy útiles para el país. Una, reducir la jornada de trabajo de 48 a 42 horas para impulsar una economía fraterna. La otra ley, ya enseguida le digo lo de pensiones que vamos a proponer. Otra de las leyes que sacamos, proyecto que dejé allí, para que la alimentación escolar sea durante todo el periodo escolar por lo menos. ¿Qué estamos pensando? ¿Qué le voy a proponer al partido de pensiones? Aumentar ligeramente la cotización de los empleadores para mejorar en el futuro la cuantía de las pensiones de los sectores de ingresos medios de Colombia. El otro tema es que crezca esta economía, porque un país que se gasta 40 y pico de millones en pensiones y solamente tiene 2 millones de pensionados. Hay que crecer esta economía para que muchas más personas se puedan pensionar. El programa del adulto mayor, hombre, apliquemos una ley nuestra, doctor José Ricardo, que el presidente Duque lo ha mejorado mucho, pero tiene que mejorar más, que al adulto mayor pobre lo que le paguen sea por lo menos igual a lo que se necesita para que no esté en la línea de pobreza. Esa ley existe, es nuestra. Hay una cosa que creó Oscar Iván Zuluaga siendo ministro de Gobierno de Hacienda en mi gobierno, los BEP, beneficios económicos permanentes para los colombianos que no tienen pensión. Eso también hay que acelerarlo, pensar en todo eso, estimado doctor José Ricardo. Bueno, ese es el tema de las pensiones. Otro tema muy álgido que toca mucho al departamento de Boyacá y por supuesto a todo el país es el campo colombiano. En manos suyas
se fijaron unas políticas públicas en beneficio del agro. Fue también uno de los temas que usted pues trabajó con más ahínco. ¿Qué le esperaría entonces al campo colombiano? Hablando de que Boyacá es un departamento netamente agrícola, ¿qué le esperaría entonces otros 4 años en manos del país del Centro Democrático? No diga otros 4 años, que el presidente Duque ha sido independiente, ha tenido, y nosotros tenemos una buena representación en el Congreso, pero no tenemos mayoría. Ajá. Esto sería distinto y mucho mejor si nosotros tuviéramos mayoría. Si nosotros tuviéramos mayoría, este país estaría acabando el narcotráfico. Si nosotros tuviéramos mayoría, este país estuviera acabando el microtráfico. Si nosotros tuviéramos mayoría, habríamos eliminado muchas áreas, estimado doctor José Ricardo. Entonces, ¿qué criticaban del campo colombiano en mi gobierno? Que los TLCs. ¿Y por qué los hice? Hay muchos productos hoy que se benefician de esos TLCs. Otros que hay que proteger por daños que se hagan. Por ejemplo, la papa no tiene que ver con los TLCs. La papa lo que necesita, como es un producto de altibajos estacionales, es que el gobierno esté muy atento a apoyar a los pequeños productores en la etapa baja. La leche, increíble. Está llegando lo que advertíamos. El mundo tiene escasez de leche y no hay muchas posibilidades en el mundo desarrollado de aumentar la producción. Aquí sí. Hoy está en un precio internacional muy elevado, con mucha dificultad de importarla, sobre todo por el dólar a 4.000 pesos. Hay un buen precio para los productores nacionales. A mi juicio hay que garantizar buen precio al productor nacional y subsidiar insumos. Porque un saco de 50 kilos de fertilizante valiendo 200.000 pesos dificulta mucho, doctor José Ricardo. Ahora Boyacá puede hacer una gran agroindustria en todos los aspectos y mezclarla con esa gran actividad turística que tiene Boyacá. Casi que el turismo puede ser el gran mercado de la agroindustria boyacense. Yo empecé en esa área de Villa de Leyva siendo presidente con Andrés Felipe Arias, la promoción de los invernaderos campesinos, y eso se ha llenado con una productividad enorme en tomate, por ejemplo. O creamos la ley de agroingreso seguro, tan denostada y tan importante. Boyacá y Nariño fueron los 2 departamentos más beneficiados de los pequeños distritos de riego. Pero eso sí, empieza una campaña ahí mismo, sale una gente en Boyacá, Uribe el de los TLCs, Uribe el de la ley 100. Y entonces empieza una campaña emocional de afectación de la reputación donde no dejan discutir. Una de las cosas que me ha preocupado a mí en Boyacá es la dificultad de ir hoy a una universidad a discutir estos temas tranquilamente y con argumentos, doctor José Ricardo. Esto es casi que uno ve una política de acaben con la reputación de Uribe y no discutan con él. Por eso le agradezco yo tanto a usted hoy que en este gran sistema digital de Bogotá, de Boyacá 7 días, hacer estas referencias. Y bueno, ya que toca usted el tema de los jóvenes, de las universidades, ese fenómeno de los jóvenes hoy en día con toda esta parte de la era digital, el activismo que han tenido los jóvenes en los últimos tiempos, ¿cuál es la lectura que le hace usted a ese nicho de la juventud en Colombia y por supuesto en nuestro departamento? Le voy a hablar de 3 temas. El tema de las angustias de los jóvenes, el tema de nuestras propuestas y el tema de la idea falsa que le han creado a los jóvenes sobre mi persona, mi acción y nuestro partido. Yo veo los jóvenes en el mundo hoy, en muchos casos, bastante angustiados, inseguros, viendo un futuro incierto. Necesitan seguridad, con un problema muy grande que es el problema de las drogas. Este país tiene que eliminar el narcotráfico y el microtráfico. Si fuéramos mayoría nosotros en el Congreso, si nos hubiera tocado hacer reformas constitucionales para hacerlo, lo habríamos logrado. Segundo, propuestas del partido para los jóvenes. Educación, empleo y emprendimiento. Le voy a hablar de 2 temas de educación. El bachillerato y la universidad.
El gobierno del presidente Duque está graduando al año más o menos 160.000 bachilleres como técnicos, pero el total son 650.000 bachilleres. Óscar Iván Zuluaga, nuestro candidato, propone que la totalidad de los 650.000 se puedan graduar como técnicos, con un gran conocimiento de inglés, una gran preparación en programación de computadores, que todo municipio de Boyacá, la más remota de las escuelas rurales, pueda tener conectividad para que pueda operar, por ejemplo, allí el SENA, y donde no se pueda presencial, hacerlo virtual. Una gran meta. Segundo, el presidente Duque ha hecho algo extraordinario, un hito para este país. 700.000 jóvenes universitarios, 690.000 con gratuidad. ¿Qué creemos nosotros? Ahora el balón está en manos de los rectores universitarios. Hay que crecer muchísimo las coberturas por vía digital y por vía virtual y por vía mixta. Veamos el empleo. Puede haber en Colombia 1.600.000, 1.800.000 jóvenes desempleados, más el subempleo. El presidente Duque ha hecho algo muy bueno, doctor Ricardo, que es un subsidio de seguridad social para emplear 500.000 jóvenes. ¿Qué propone Óscar Iván? Con toda esa preparación virtual, etcétera, él dice que el país tiene una posibilidad de vincular a trabajos digitales unos 300.000 jóvenes. El emprendimiento, la ley de emprendimiento es buena. El gobierno que yo presidí creó el Fondo Emprender en el SENA. Los muchachos tienen proyectos de emprendimiento, proyecto que se aprueba, tiene recursos. Esos recursos son inicialmente de crédito. Si cumplen con el proyecto, se les perdona el crédito. ¿Qué proponemos? Tengamos proyectos de emprendimiento en todas las universidades. Y que, doctor Ricardo, por ejemplo, un muchacho que sea bachiller o tecnólogo o graduado universitario, y le dice, no, hombre, no te puedo colocar porque no tienes experiencia. ¿Qué proponemos nosotros? Un año de formación práctica en empresas, etc. Y lo que se llama la izquierda colombiana se opone muchísimo a eso, y otros guardan silencio, pero le advierto lo siguiente: una política de empleo y de emprendimiento de los jóvenes o de los adultos o de las mujeres funciona en un país que tenga confianza. La gente dice, bueno, en Colombia es muy bueno invertir en empresas de los jóvenes, pero no tengo confianza en ese país, no invierte. O sea que cualquier programa focalizado a un grupo poblacional o a un territorio, a un sector de la economía, en un país que tenga confianza, funciona; que no tenga confianza, no funciona. Y usted ha visto los jóvenes diciendo en la calle, Uribe para los falsos positivos. Tengo que recordarle a los jóvenes que el gobierno que montó el paramilitarismo es el gobierno que yo presidí. Cuando yo llegué a la presidencia encontré una tercera parte del país en poder de la guerrilla, una tercera parte en poder de los paramilitares, y el resto estaba en riesgo. Desmontamos los paramilitares. Y tengo que recordarle a los jóvenes que yo, que tengo afecto entrañable por las Fuerzas Armadas, cada que había una queja sobre violación de derechos humanos y nada se ocultó, no permití que algo se ocultara, yo tomaba decisiones. Una de las decisiones que más tristeza me ha dado en la vida fue una mañana cuando tuve que desvincular del ejército a 27 altos oficiales, porque una investigación del Ministerio de Defensa los señalaba con responsabilidades en falsos positivos. Y para contarlo todo, de los 27 solamente había uno que podría tener conductas penales. Los otros eran por conductas administrativas. Por ejemplo, falta de rigor en la aplicación de los protocolos operativos, que al decir de los investigadores podrían facilitar falsos positivos. O sea que yo todo esto lo he enfrentado, doctor José Ricardo, en un país que pasó de 28.000 muertos a 15.000 en ese gobierno, que asesinaban 170 dirigentes de los trabajadores al año, todavía asesinaban al final 14, que asesinaban 15, 18 periodistas, todavía asesinaban al final 1. La seguridad democrática ayudó mucho.
por ejemplo, mis más radicales contradictores, como el doctor Petro y la doctora Piedad Córdoba, tenían la misma seguridad que en mis más cercanos amigos, doctor José Ricardo. Bueno, se nos agota el tiempo, con usted hay tanto que hablar, pero vamos a hacer dos últimas preguntas para dos respuestas muy breves. No me lo perdonarían las audiencias por mi afinidad con el tema cultural, la cultura en manos del Centro Democrático, las manifestaciones artísticas, la identidad de Colombia, todo ese acervo artístico, folclórico. ¿Qué ha pasado con eso? ¿En dónde están las políticas públicas, por lo menos las que defiende el Centro Democrático, que defiendan justamente ese accionar artístico, cultural de nuestro país y del departamento que es tan amplio, tan grande? Te tengo que contar que siendo yo gobernador de Antioquia, dejé una banda de música en cada uno de los 125 departamentos y cada una tenía la escuela de música, 14.000 estudiantes de música, bajo el eslogan: cuando un joven abraza un instrumento musical, nunca empuñará un fusil. En nuestra presidencia avanzó mucho Batuta, que lo había creado el gobierno del presidente Gaviria, y organizamos más de 600 bandas de música en todo el país y una gran promoción de Colombia, de su música, de su arte en todas sus expresiones, de su gastronomía. Recuerde aquello que decía, invitando a que vinieran a Colombia: el único riesgo es que te quieras quedar. A mí me parece muy importante lo que está haciendo el presidente Duque de Economía Naranja. Hoy, el que empiece un proyecto cultural en Colombia, se lo aprueba el Ministerio de Cultura y el sector privado lo patrocina con 100 pesos. El gobierno le descuenta al sector privado en costos de impuestos 160 pesos. Yo creo que ese es un gran proyecto cultural, doctor José Ricardo. Lo que necesita es más expansión. Bueno, doctor Álvaro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Finalmente, y muy breve, 3 aciertos del presidente Iván Duque y 3 desaciertos, de acuerdo a su ojo de opinión, a su ojo crítico y a ese pensamiento que tiene usted frente al país. 3 aciertos de Iván Duque, 3 desaciertos de Iván Duque. Gran crecimiento de la economía, gran aumento del salario mínimo, 690.000 estudiantes universitarios con gratuidad, la política ambiental tan reclamada en Boyacá, 14% de la energía de fuente eólica, de fuente solar, un gran desatraso en la infraestructura, marchando todas esas obras del Bicentenario en Boyacá, el manejo de la pandemia, la eliminación de EPS, cuánto ha mejorado la salud. Yo no llamaría desaciertos, faltantes. Una política más contundente contra el narcotráfico, contra el microtráfico. Eliminar mucha entidad innecesaria del Estado, sin duda alguna que se necesita. Y en todo se requiere más. Ya hablábamos, sí, hay 690.000 estudiantes universitarios con gratuidad, pero los que no han podido entrar a la universidad. Entonces, por eso hay que pensar lo bueno y lo que falta. Estoy muy agradecido con ustedes por este tiempo, doctor. Y le quiero desear a usted, al equipo periodístico que lo acompaña y a todas las personas que siguen a Boyacá 7 días, desearles feliz año. Invitar a los boyacenses a que nos acompañen en el Centro Democrático. Muchas gracias, doctor José Ricardo. Bueno, esta ha sido la entrevista con uno de los hombres que genera en nuestro país cariños, afectos y, por el otro lado, odios, como él mismo lo ha dicho. El doctor Álvaro, presidente de nuestro país, y hoy lo hemos tenido como invitado aquí en Boyacá 7 días. Muchas gracias, doctor. Feliz año, feliz fin de año y feliz inicio de ese 2022 que esperemos que nos traiga a todos muy buenos augurios. ¿Cómo está el clima por allá en Medellín, doctor Álvaro? Está friecito. Hoy estaría, diría yo, que entre Tunja y Duitama. Bueno, muchas gracias, doctor Álvaro. Gracias por esta generosidad con Boyacá 7 días y a todos ustedes. Más adelante, más entrevistas premium en Boyacá 7 días. Boyacá 7 días, con la verdad.